Bueno, entonces en este segundo video les decía, vamos a trabajar la ecuación de Arrhenius. A partir de la ecuación de Arrhenius vamos a sacar otra ecuación que es la ecuación de Van Hoff. Esas dos ecuaciones me van a servir todo el tiempo para determinar esas energías de activación de las que yo les estaba hablando, que es una de las tantas cosas que nosotros podemos sacar de estas ecuaciones. Bien, otra cosa que necesitamos nosotros saber o tener clara en esta parte de los ejercicios con la ecuación de Arrhenius es que nosotros vamos a tener siempre diferentes, les estaba comentando, ¿no? Energía de activación, veíamos nosotros y desde las clases que teníamos presenciales que todo esto viene desde muchos despejes y muchos análisis de la ecuación de los gases ideales, y aquí vemos algo que es bien familiar, que es la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿sí? Entonces eso quiere decir que esta ecuación también viene del mismo lado. Ya les muestro de dónde viene. ¿Qué sí tenemos que saber de esta ecuación inicialmente? Que la ecuación de Arrhenius, entonces, me describe la relación que va a haber entre esta K que nosotros tenemos acá, que es la misma que vimos nosotros para un equilibrio químico, aunque vimos después en la parte de cinética que son constantes bien diferentes, que la constante cuando nosotros la utilizábamos para equilibrio químico siempre era para la reacción, mientras que las constantes para cinética tienen que ver es con la cantidad que hay de reactivos en la reacción, ¿sí? Entonces, esta constante de acá es la constante de velocidad de la reacción, diferente a las constantes de equilibrio. Bien, en esa parte ahí lo había iniciado de una manera errónea. Este logaritmo de A me está diciendo a mí el factor de frecuencia. Ese es el dato factor de frecuencia. En muchos ejercicios me lo van a dar, en algunos ejercicios no me lo van a dar, y por eso les comento que después de la ecuación de Arrhenius pues viene o se puede hacer otra determinación, que es la ecuación de Van Hoff. Bien, y la relación entre la energía de activación, que fue lo que hablamos en teoría, vuelvo y bloqueo aquí la pantalla para que no me esté cambiando ahí el color cada que me muevo. Sí, energía de activación sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Nosotros decíamos, tenemos clarísimo que la temperatura tiene que venir en grados Kelvin. Bien, antes de que empecemos a trabajar la parte numérica, tenemos que darle un desarrollo a esta ecuación, cosas que son importantes tener ahí en cuenta. La primera, les decía que esto viene de la constante de la ecuación de los gases ideales, que me decía que PV es igual a nRT, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son como unas características que hay que tener previamente antes de empezar a hacer ejercicios de la ecuación de Arrhenius? La primera parte, vemos nosotros acá que RT está bajo otra cosa. Quiere decir que es como si nosotros hubiéramos dicho PV sobre RT es igual a N. Ese número de moles, ¿sí? Si yo estoy hablando de un gas en la ecuación de gases, es un fluido que se produjo un algo. Entonces, en ese caso, esa cantidad de moles van a estar presentes. Acá, como yo estoy teniendo en cuenta una reacción que se está dando una velocidad, pues entonces ese número de moles va a estar variando, porque durante el proceso, desde un punto inicial hasta un punto final, pues van a estar cambiando, ¿sí? Por lo mismo, entonces eso va a estar relacionado a esa constante de la velocidad y a ese factor de frecuencia que les estaba diciendo previamente. Bien, pero entonces, cuando yo voy a trabajar la ecuación de Arrhenius, tengo que trabajar no con unidades que no sean las del sistema internacional. Y nosotros decíamos que la constante R era igual a 0.082 atmósferas por litro sobre moles por Kelvin, ¿cierto? Entonces la temperatura viene en Kelvin, las moles son lo que está ahí fluctuando, que va cambiando, los litros son el problema que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos siempre estas ecuaciones con el sistema internacional, y en el sistema internacional nosotros no manejamos litros, sino que manejamos para las distancias el metro. ¿Sí se acuerdan cuando veíamos en la química general las 7 unidades fundamentales? Entonces, como esto de acá lo tenemos en atmósferas por litro, esto tengo que hacer una conversión. Puedo hacerlo de las dos maneras. Acá tengo la tabla de conversiones, uno busca en Google normal y me dice atmósfera por litro es igual a 101.325 joules o julios, ¿sí? La cosa que me interesa también que tengamos clara es que es un julio, ¿no?
Ya vamos hacia esa parte. Pero si yo necesito la ecuación de los gases ideales, la constante, perdón, en Sistema Internacional de Medidas, pues me dice que esta parte de arriba, atmósferas por litros, sabiendo que los litros no son del Sistema Internacional, pues entonces solamente tendría que multiplicar 0.082 por 101.325. Eso me da 8.38. En la ecuación real, cuando yo estoy trabajando gases ideales, R es igual a 0.082 atmósferas litros sobre mol por Kelvin, o borro esto para acá. En el sistema internacional, esa constante de los gases va a ser 8.312. Aquí me da 308, pero es porque no utilicé todas las cifras significativas de la ecuación. 8.312 joules sobre mol por Kelvin. Bien, de ahí viene entonces la parte numérica, ¿no? Les decía, simplemente es multiplicando por ese factor. Pero, ¿qué tengo también yo que tener bien claro? Que es un joule, ¿no? Esa es la parte que necesito realmente que como biólogos nosotros tengamos súper clara. Julios o joules son la unidad que nosotros trabajamos para tres cosas diferentes: para trabajo, para calor y para energía. En fisicoquímica nosotros ¿qué medimos? Energías. Entonces en este caso todo va a estar relacionado a eso. Pero ¿de dónde vendría esa conversión? ¿O cómo yo puedo encontrar esos joules? Me dice que la presión, si se acuerdan ustedes de presión, presión es una fuerza sobre unidad de área. La unidad de área es en metros cuadrados. Sí, un ejemplo, si yo cojo con mi fuerza, que fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, y yo empujo este tablero, pues va a haber un momento en el que mis dedos van a estar haciendo una presión en cada cuadrito de donde estén mis dedos. Va a haber una presión total, ¿sí? Porque como en este caso no es una pared que sea flexible, sino es una pared rígida, si yo empujo en cualquier punto, todo el tablero va a recibir esa presión, ¿cierto? Entonces es la fuerza que yo ejerzo sobre la unidad de área, o sea, alto por largo o por ancho, ¿sí? Esa fuerza. Entonces la fuerza, masa por aceleración, sobre metros cuadrados. Bien, pero entonces eso viene siendo la presión, ¿cierto? Una unidad de fuerza por una unidad de área. Una masa por aceleración sobre una unidad de área. Por el volumen, y decíamos que el volumen es litros en los gases ideales generalmente, pero cuando yo la voy a utilizar en la fisicoquímica, la tengo que utilizar en unidades del sistema internacional, que son los metros cúbicos. Por lo mismo, entonces, aquí tengo 2 dividiendo y aquí tengo 3 multiplicando. Pues se van 2 de ellas. O sea, si le quito una, quedaría cuadrado. Si le quito 2, quedarían metros. Y aquí se irían esos 2. Fuerza por unidad de distancia. Fuerza por unidad de distancia es trabajo, ¿sí? Hablábamos en el ejercicio anterior de la energía que yo tengo que ponerle a esa piedra para subirla a la cima. En este caso estamos hablando de lo mismo, la fuerza que yo tengo que ejercer para mover un algo, ¿sí? Eso por lo menos en el ejemplo de la piedra que yo subía a la parte más alta de una cima, para hablar de la energía de activación del complejo activo, y en este caso también estaríamos hablando nosotros de trabajo, ¿sí? Por eso les decía yo, joules es energía, joules es trabajo, joules es calor. En este caso, eso es lo que está pasando con esa ecuación. Fuerza por distancia, que es trabajo, que es energía. En este caso es energía de activación. ¿Listo? Esto viene siendo como una parte de un resumen cortico para que nosotros sepamos de toda esa parte numérica qué es lo que me sirve. Bien, para los ejercicios que vamos a tener muchos ejercicios de dos tipos. Unos ejercicios en los que me dan estos factores de frecuencias y me pueden preguntar la constante de velocidad, o me pueden dar la constante de velocidad y me pueden dar el factor de frecuencia y me pueden preguntar cuál viene siendo la temperatura a la que está o cuál es la energía de activación que yo voy a necesitar para que se dé una reacción, ¿sí? O pueden darme otro tipo de ejercicios en los que van a haber diferentes tipos de temperaturas. Ahora, les decía, esta es la ecuación lineal de Arrhenius.
esa ecuación me puede generar otra deducción, que va a ser la ecuación de Van Hoff, y después a partir de la ecuación de Van Hoff puedo devolverme a la ecuación de Arrhenius, pero una ecuación lineal, una que no tenga tantos logaritmos. Bien, entonces, para esa parte lo que nosotros vamos a trabajar, esperen, buscamos entonces aquí qué ejercicio podemos nosotros emplear. Listo, voy más bien a pausar, borro esto, dejo solamente la ecuación y vemos cómo se hace la deducción a partir de una ecuación de la otra ecuación. Y después de eso, entonces ya vamos, vamos trabajando de la mano. Parte de teoría, parte de ejercicios. Pauso y borro y arrancamos con el ejercicio. Bien, tenemos entonces acá un ejercicio que me pide dos cosas inicialmente. Uno, la deducción de la ecuación de Van Hoff a partir de la ecuación de Arrhenius, y otra, un tratamiento numérico. Me dice el ejercicio, vemos. ¿Cuál será? Mentiras. Si la velocidad de reacción aumenta al triple al aumentar la temperatura de 600 Kelvin a 625 Kelvin en una reacción, la que sea, ¿cuál va a ser la energía de activación de esa reacción? ¿Sí? Ojo, decíamos que esta velocidad depende de las concentraciones, pero la energía de activación no depende de las concentraciones, depende de la reacción. Para el ejemplo que nosotros trabajamos en el video, yo decía que teníamos celulosa con chispa, quemábamos el papel, ¿cierto? Entonces, no importa si yo tengo 1 kilogramo de papel, no importa si yo tengo una hoja de papel o no importa si yo tengo 60 toneladas de papel. Para comenzar la combustión de la celulosa voy a necesitar una chispa con una energía requerida, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa energía de iniciar la reacción siempre va a ser la misma. Otra cosa es, ¿cuál va a ser la energía que va a entregar al sistema esa reacción? Claro, esa sí depende de la cantidad de materia que tengo. No es lo mismo prender un fósforo que prender una fogata, ¿sí? Aunque la energía necesaria para prender la celulosa del cerillo o del madero en la fogata va a ser la misma en relación a la cantidad de materia que nosotros tengamos, pero se va a producir muchísima más energía, va a ser una reacción mucho más exotérmica la de la madera porque hay mucho más material en los reactivos que se va a transformar en productos. Bien, la primera parte que tengo que hacer yo para esta deducción es, me dicen a mí, a 600 Kelvin la reacción va a ser el logaritmo natural de la velocidad que yo tengo de la reacción, de la constante de velocidad, perdón, va a ser igual al logaritmo natural o logaritmo neperiano de el factor que nosotros estamos trabajando ahí menos la energía de activación sobre R por T. Esta viene siendo la temperatura 1, la temperatura que yo tenía inicialmente. Bien, y va a haber otra reacción que es a los 625. A los 625 Kelvin, la reacción sigue siendo la misma. Logaritmo natural de K va a ser igual a logaritmo natural de A menos la energía de activación sobre la constante de los gases ideales, pero a la temperatura 2. Ahora, ¿qué tengo que analizar yo? Les decía, la energía de activación es la misma, pero la velocidad, la constante de velocidad de la reacción depende de las concentraciones, también depende de la temperatura, claro, porque no es lo mismo, un ejemplo, si nosotros pensamos en disolver una sal que es poco soluble en agua, cuando yo aumento la temperatura va a ser mucho más rápida la velocidad en la que se va a poder disolver. Entonces, en estos casos, esas constantes sí van a ser diferentes, ¿cierto? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora yo? Pues tengo que hacer una resta de una con la otra. Entonces, voy a hacer una resta en la que digo logaritmo neperiano de K2 menos el logaritmo, estoy haciendo la resta de esta manera. ¿Sí? A una temperatura 2, mentiras, a esta temperatura de acá, que va a ser la reacción 1, le va a restar la reacción 2, o mejor dicho, lo dejamos al derecho, de la manera en la que me lo ven. Si me lo están diciendo de esta manera, pues yo tengo que encontrar de la temperatura o de la reacción final, restarle la inicial, voy a hacer un delta. Entonces, en ese caso, yo tengo que sacar una resta de 2
menos 1. Logaritmo de 2 menos logaritmo neperiano. Estamos hablando de logaritmo natural o logaritmo neperiano, no el de base 10. Es el botón en la calculadora que está al lado. ln, ¿listo? No log, porque ese es logaritmo base 10. Menos logaritmo neperiano de la constante 1 va a ser igual. Colocamos la 2. A menos energía de activación sobre RT2 menos, abro aquí paréntesis, ¿cierto? A esto le voy a restar ese logaritmo natural de A menos energía de activación sobre RT1. Bien, ahora, ¿qué necesito yo en ese caso tener como también en cuenta? ¿Qué? ¿O qué tengo que despejar? ¿Cómo despejo yo esa parte que tengo ahí? Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer, voy a abrir este paréntesis. Para abrir ese paréntesis, pues, ¿qué tengo que hacer? Como viene precedido todo de un menos, pues entonces al otro lado lo que va a hacer es cambiarle los sentidos. Este, que era positivo, va a quedar negativo, o si lo borro, queda igual, y este va a quedar de esta manera, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Las leyes de los logaritmos, logaritmos base 10 o logaritmos neperianos, la resta de dos logaritmos es lo mismo que el logaritmo neperiano de la división de ellos, K2 sobre K1. Es igual, esto ya lo puedo eliminar. Logaritmo de A menos logaritmo de A, pues eso va a ser 0, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esa parte ya se me iría. ¿Qué más tengo que yo ver acá? Tendría que hacer la resta. Vamos a ver si me cabe acá. Voy a pasar esta parte que tengo acá a la parte de allá para que me quede. Voy a borrar más bien, y entonces logaritmo natural de A menos logaritmo natural entonces de A, como es una resta de lo mismo, pues esto se va. Sí, me estoy haciendo un 8 acá es porque tengo poquito espacio y quiero que todo el proceso me quede igual en un solo pantallazo, que ustedes puedan pausar y tener todo el proceso ahí. Bien, entonces ya en este caso los logaritmos de A, que es de la frecuencia, se fueron. Me quedan estos dos, ¿cierto? Esto de acá era, bueno, este era el menos del logaritmo, se fue. Tengo estos dos. ¿Qué voy a hacer? Este que está positivo lo voy a pasar a este lado de acá. Entonces, E de A sobre R por temperatura 1 menos, listo. Entonces lo único que hice fue pasarlo, organizar eso para que me quede al lado de allá el positivo, acá el negativo, pero lo sigo manteniendo en el mismo lado del igual. Por lo mismo no han cambiado signos. Este de acá estaba positivo acá. Lo pasé ahí con estado sin positivo. Sigue lo mismo. Bien, ahora una resta de... Y ya podemos quitar este y si me ocupa y todo. Tengo una resta de estos dos. Bien, esa resta de los dos por factor común. ¿Qué tengo? Esta partecita de acá. Borramos y utilizamos otro color para no confundirnos. Esta es igual a esta, la constante de los gases ideales, que la tenemos que trabajar en joules, dijimos desde el comienzo de la clase, y la energía de activación viene siendo también la misma. Entonces me queda igual a energía de activación sobre R, ¿cierto? Por, este está a temperatura abajo, es lo mismo que decir 1 sobre temperatura 1, ¿cierto? Menos 1 sobre temperatura 2. Bien, en este caso, lo que yo tengo como deducción, esta de acá es la ecuación de Van Hoff, que me dice que el logaritmo neperiano de la división o la resta de los logaritmos, porque es lo mismo, logaritmo neperiano de constante 2 menos logaritmo neperiano de constante 1, o lo manejo de esta misma manera, ¿sí? Es igual a la energía de activación sobre la constante de los gases ideales por, tengo ahí la multiplicación porque es lo que me queda pendiente,
1 sobre T1 menos 1 sobre T2. ¿Sí? Listo. Bien. Ahora, esta parte la podríamos pausar acá y la tenemos entonces como la ecuación de Arrhenius, la ecuación de Van Hoff. Borro esta parte entonces para que podamos dejar ahorita la deducción de la ecuación de Van Hoff, la ecuación, perdón, de Arrhenius, la lineal también, la pongo ahí debajo y seguimos con el ejercicio. Entonces, esto lo voy a copiar aquí pequeñito para que quepa y continuamos con el desarrollo de esto, ¿vale? Pauso. Bien, entonces, ya colocamos nosotros aquí nuevamente la ecuación de Arrhenius, la ecuación de Van Hoff y desarrollamos ahora sí bien el ejercicio. Me dice, la velocidad de una reacción aumenta al triple o se triplica al aumentar la temperatura de 600 a 625 Kelvin. ¿Cuál será la energía de activación? Me dan pocos datos, pero a la vez tengo todo porque tengo la constante, que es como la parte difícil de tener para poder determinarlo. Bien, el resto solamente es análisis. ¿Qué tengo que saber yo? Hablábamos nosotros que para la cinética química la velocidad estaba dada por la constante de velocidad por la concentración de solamente los reactivos. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Y de aquí, ¿qué puedo decir yo? Que la velocidad es directamente proporcional a la constante. Por lo mismo, si la velocidad, qué sé yo, a 600 le aumenta 3 veces al aumentar de 600 a 625. Entonces, en este caso, esta constante 1 y esta constante 2, pues la constante 2 va a ser, si se triplica la velocidad, si esto se multiplica por 3, entonces esta también va a crecer de la misma manera, proporcionalmente. Entonces la constante 2 va a estar también multiplicada por 3. Bien, ahora, ¿qué hago yo? Pues utilizo esos datos acá. ¿Tengo la constante 2? Claro que sí, la constante 2 es 3 veces la constante 1. Energía de activación no la conozco, la temperatura la tengo y además de eso la constante de los gases en sistema internacional también. Ahora solamente tengo que darle el proceso matemático. ¿Cómo es ese proceso matemático? Bien, vamos a eso. Logaritmo neperiano de la constante 2. La constante 2, ¿cierto? Es igual a 3 por la constante 1 sobre la constante 1. Ya con eso las constantes se me fueron y aunque no me dijeron cuál es la constante, se sabe que, un ejemplo, si la constante 1 fuera 1000, pues la de arriba sería 3000. Y 3000 dividido en 1000 va a dar 3. Si fuera 3 y 1, pues entonces lo mismo, 3 dividido en 1, 3. Si fuera 9 y 3, la relación que se va a mantener entre ellas es la misma. Por lo mismo la constante se va a cancelar y me va a quedar el valor numérico. Es igual a la energía de activación, que es lo que yo estoy buscando, sobre la constante. Dijimos que la constante es igual a 8.312 julios sobre mol por Kelvin por 1 sobre la temperatura 1. La temperatura 1 era 600 Kelvin menos 1 sobre la temperatura 2, 625 Kelvin. Otra vez escribí muy grande y de pronto no me va a caber al final. Bien, ahora con la calculadora, ¿qué hacemos? Este dato aquí lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, 8.312 julios sobre mol por Kelvin por logaritmo neperiano de 3 va a ser igual a la energía de activación por, esto lo podemos hacer de una vez en la calculadora, 1 por 625, 625 menos 600 sobre 600 por 625. 3.700, 37.500, no mentiras, 375.000. Bien, 1 dividido en 600, incluso la podemos haber hecho desde el comienzo toda con la calculadora, dividido 1 en 625. Eso me da 66, este valor de acá,
66.6 por 10 a la menos 6. ¿Eso en qué valores me está dando? Entonces, van a quedar Kelvin por Kelvin. Van a quedar Kelvin aquí arriba, Kelvin aquí arriba. Bueno, Kelvin menos Kelvin sobre Kelvin. Adimensional, ¿no? Bueno, bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer acá? Tenemos ese valor pues lo pasamos al otro lado a dividir. Dividido 66.6 por 10 a la menos 6. ¿Y qué me está faltando a mí en este caso? Me está faltando, bueno, este valor que resolví acá lo pasé ya allá, entonces lo puedo eliminar de aquí. Ah, no, ese dato no me puede dar adimensional, ese dato me tiene que dar en Kelvin. ¿Por qué me tiene que dar en Kelvin? Porque los Kelvin se van a cancelar con los Kelvin y las unidades que me tiene que dar la energía de activación son joules, que es energía, por cada mol que tengo que producir. Bueno, listo. Ahora, ¿qué más tengo que determinar acá? Ah, bueno, encontrarla, ¿no? Vamos a la calculadora y decimos 8.312 por logaritmo natural, ojo, logaritmo natural de 3, eso me da 9.1316 dividido 66.6 periódico por 10 a la menos 6. Me da que la energía de activación para esa reacción que yo tengo acá es de 1300, perdón, ya les digo, punto 11, puntos 3, 136.975 joules por mol. Puedo trabajar, casi siempre todas estas reacciones son en números muy grandes, entonces yo los puedo trabajar en kilojoules, y un kilo a comparación de la unidad es 3 veces más grande. Entonces 1, 2, 3, 136.9 kilojulios por mol. Bien, entonces esta sería la energía de activación, que es lo que me están preguntando. Bien, yo creo que dejamos hasta acá esta parte, ya iríamos entonces otro video de 30 minutos y arrancamos, no mentiras, sí, lo cuelgo más bien para que con eso también no se me sature porque la red está terrible. Yo sé que les estoy colgando los videos supremamente tarde, pero en las clases por cronograma, la última clase que yo tengo es la de físico-química. Entonces generalmente estoy pasado del mediodía grabando las clases y a esa hora el tráfico de datos es muy pesado, entonces por lo mismo me demoro bastante. Listo, dejamos hasta acá y otro ejercicio que trabajamos aplicando ecuación de Arrhenius, pero la lineal la partimos desde aquí. Listo, entonces voy colgando ese video y ya estamos pendientes para el tercer video.